La Copa América 2015 fue un desastre para Ecuador. En un grupo que parecía accesible, la Tri no logró avanzar. Cayó ante la anfitriona Chile, empató con México y perdió un duelo clave frente a Bolivia por 2-3. Eliminados en fase de grupos y con muchas dudas sobre el proyecto. Pero el fútbol siempre da revanchas. Un año después, llegaba una nueva oportunidad, la Copa América Centenario 2016. Ecuador compartía grupo con Brasil, Perú y Haití, un grupo parejo pero nada imposible. Además, la Tri llegaba encendida, con un arranque brillante en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, pero que poco a poco se iba desinflando. ¿Qué tan lejos llegó Ecuador en esta edición especial del torneo? ¿Qué hizo bien y en qué se equivocó? Hoy en Galería del Gol repasamos el camino de la selección ecuatoriana en la Copa América 2016 y cómo esa actuación marcó un punto de quiebre para el futuro del equipo nacional. La lista de convocados traían nombres que ilusionaban: Antonio Valencia, Jefferson Montero, Miller Bolaños, Enner Valencia, aunque también se lamentaban ausencias clave como Felipe Caicedo y Pedro Quiñones, ambos por lesión. Los porteros eran Domínguez, Drer y Banguera. En defensa, nombres sólidos como Erazo, Mina, Paredes, Ayoví, Ramírez, Arboleda. En el medio, futbolistas de ida y vuelta: Noboa, Grueso, Montero, Mena, Gaibor, Fidel Martínez. Y arriba, pólvora pura: Enner Valencia, Ayoví, Miller, Juanito Casares. El equipo estaba listo, la ilusión también, y con ella comenzaba una nueva historia, la del Ecuador que soñaba con la Copa América 2016. El debut fue contra nada más y nada menos que Brasil, un peso pesado, incluso sin Neymar. Pero Ecuador llegó con respeto, no con miedo. El equipo salió al campo con orden, intensidad y hambre de demostrar que lo de las eliminatorias no era casualidad. Desde el arranque, la Tri dejó claro que no se iba a esconder. Brasil tenía la pelota, pero Ecuador tenía el alma. Cada pelota dividida era una guerra, cada transición una amenaza, y en una de esas ocurrió lo impensado. Un remate de Bolaños desde la banda terminó dentro del arco tras un error del arquero brasileño. Gol, o eso creíamos todos, pero no. El árbitro anuló el tanto alegando que el balón había salido antes del centro. Polémica total. Ahí está. Salió, parece, ¿eh? No te diría yo, ¿eh? No, era. El marcador quedó 0-0, pero ese empate supo a victoria. Ecuador le plantó cara a un gigante y lo hizo con convicción, dejando claro que no había viajado a Estados Unidos a participar. Había ido a competir. La prensa internacional comenzó a mirar distinto a la selección. El grupo se veía más abierto que nunca y el próximo rival, Perú, sería una prueba definitiva. Esta vez el equipo tenía claro que no podía regalar nada, pero el arranque fue un golpe duro. Antes de los 15, Perú ya ganaba 2-0. Un gol de Cueva tras una gran jugada individual y luego Flores con una definición certera. Pusieron en jaque a todo el planteamiento de Quinteros. Parecía que Ecuador se derrumbaba, pero ahí apareció el carácter de la Tri. Primero apareció Enner Valencia. Esa mezcla de potencia y coraje lo llevó a descontar tras una jugada combinada con Montero. Ecuador revivía, y antes de terminar el primer tiempo, ya era otro equipo. En el complemento, el empate llegó gracias a Miller Bolaños, que aprovechó un pase filtrado para definir con clase. 2-2, el partido se volvió de ida y vuelta, pero Ecuador lo quería más. Tuvo chances para ganarlo, pero faltó precisión en el último toque. El pitazo final dejó sensaciones encontradas. Se remontó un 0-2, pero también se dejó escapar la victoria. Sin embargo, con ese punto y la goleada de Brasil sobre Haití, Ecuador todavía dependía de sí mismo. El último partido del grupo era una final, y el rival, a priori, el más débil, Haití. Llegó el día clave. Ecuador tenía que ganar sí o sí para clasificar. Y no solo ganar, debía hacerlo con contundencia, sin dudas, para demostrar que estaba a la altura de los cuartos de final. Y así lo hizo. Desde el minuto 1, Ecuador salió a arrollar. Con Enner y Miller como puntas de lanza, el equipo fue un vendaval.
A los 11 minutos, Enner marcó el primero tras un pase de Antonio Valencia y después la fiesta continuó. La Yoya Ayoví marcó el segundo tras una jugada impecable. Luego Cristian Noboa pondría el tercero y el cierre perfecto lo puso Antonio con una internada letal. Fue una exhibición, 4-0. Clasificación a cuartos de final después de 19 años. Un hito. Los jugadores celebraron con mesura. Sabían que el verdadero reto venía ahora. El rival sería Estados Unidos, el anfitrión, y el margen de error, nulo. Pero algo estaba claro. Ecuador había vuelto a ilusionar. Llegó el partido más importante. Ecuador frente al anfitrión. Un estadio repleto, ambiente hostil, pero con la ilusión intacta. La Tri salió con personalidad, pero los errores se pagan caro. Y apenas al minuto 22, Clint Dempsey abrió el marcador para Estados Unidos con un cabezazo preciso tras una jugada por la derecha. Ecuador reaccionó, pero le costaba encontrar espacios. El rival era duro, bien parado. Al inicio del segundo tiempo, el equipo salió con otra energía, pero vino la desesperación. Las tarjetas volaban. Antonio Valencia fue expulsado. También Jermaine Jones por parte de Estados Unidos. Quedaban minutos, el sueño seguía vivo. Sin embargo, una pérdida en la salida permitió el segundo gol de los locales. La montaña se volvió aún más empinada. Aún así, Ecuador no se rindió. Se jugaba 10 contra 10, pero el tiempo se esfumaba. Y tras una jugada de balón parado, llegaría el descuento de la Tri por parte de Michael Arroyo. Ecuador atacó hasta el final, con más ganas que ideas, pero el empate no llegó. El sueño terminó, Estados Unidos clasificó y Ecuador eliminado en cuartos. No fue una mala copa, se mejoró con respecto al pasado, se rompió la barrera de la fase de grupos, pero quedó ese sabor amargo. El equipo estaba para más, la ilusión era legítima y el golpe también. La Copa América Centenario dejó una sensación extraña para Ecuador. Por un lado hubo logros concretos. Después de casi 2 décadas, se volvió a unos cuartos de final. Se compitió con dignidad ante Brasil, se remontó contra Perú, se goleó con autoridad a Haití y se cayó luchando contra el local. Pero también se expusieron debilidades. La defensa, aunque sólida por momentos, cometió errores puntuales que costaron caro. El mediocampo tuvo altibajos y el equipo, cuando estuvo contra las cuerdas, no siempre supo mantener la calma. Sin embargo, lo más valioso fue la actitud. Esta selección jugó con el alma. Ecuador terminó la Copa América 2016 en el 8º lugar, pero más importante aún, recuperó la identidad, las ganas de jugar, de competir y la conexión con su gente. Esa misma selección seguiría peleando en las eliminatorias rumbo a Rusia, aunque no llegaría a clasificarse. Esa copa no fue una final, fue una etapa, una señal de que se podía y de que, con más trabajo y cabeza fría, Ecuador estaba cada vez más cerca de dar el gran salto. Todo toma tiempo y cada paso, incluso los que duelen, son parte del cambio hacia la cima. ¿Y tú, recuerdas la participación de Ecuador en la Copa América Centenario 2016? Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle me gusta para más contenido como este. Yo me despido, nos vemos, hasta la próxima, bye.